que ver esto con ser convertido, con nacer de nuevo, con una nueva vida? Bueno, todas estas cosas las vamos a ir desarrollando de a poquito. Usted sabe que siempre les digo que la mejor manera de comerse un elefante es exactamente, de a poco. Así que vamos a ir de a poco desarrollando esta pregunta, este tema acerca de la salvación del hombre, algo muy importante, y vamos a tomarnos todo el tiempo que sea necesario para que podamos dejarlo lo más claro posible, de tal manera que usted no pueda tener ninguna duda. Así que antes del desarrollo de este tema, vamos a orar, vamos a encomendarnos en Dios, porque sin Dios nada podemos hacer. Tal vez si vamos a hablar de alguna comida, si vamos a hablar de alguna dieta, si vamos a hablar de alguna actividad física, pues no necesitamos orar, son cosas que las manejamos. Aún así, uno tiene que orar siempre. Pero cuando vamos a hablar de la palabra de Dios, cuando vamos a tratar un tema que tiene que ver con Dios, siempre es importante depender de Dios. Y la oración es justamente lo que nos lleva a depender de Dios, para que podamos, a través de la oración, recibir de Dios su dirección, su respaldo y su ayuda, y que nos libre de cometer algún error, porque todos estamos propensos a equivocarnos, y entonces es importante la dependencia de Dios a través de la oración y de su palabra por sobre todas las cosas. Así que vamos a orar. Padre del cielo, te damos muchas gracias porque nos das la bendición de poder un miércoles más congregarnos a través de este medio, y oramos para que en el nombre de Jesús se deshaga todo aquello que está impidiendo que tu iglesia se congregue como debe congregarse. Señor, oramos en el nombre de Jesús para que guíes los pasos de tu iglesia en este tiempo de pandemia a través de todo el mundo. Señor, que en el nombre de Jesús puedan volver a abrirse los templos, puedan volver a abrirse los lugares donde nos congregamos para poder adorarte congregacionalmente y no solo desde la intimidad de las casas. Ayúdanos, Señor, y guíanos y despierta en cada uno de nosotros ese anhelo y ese fervor por estar juntos y por sobre todas las cosas junto a ti. Te damos gracias porque hoy podemos estar contigo y podemos gozar de esa bendición de que nos guías y que nos ayudas, y nos encomendamos en tus manos pidiéndote tu dirección, tu ayuda, tu respaldo en todo lo que vamos a hablar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, una vez más les reitero para aquellos que se están conectando, hoy vamos a empezar el desarrollo del tema evidencias de salvación. Este tema comienza hoy, el miércoles que viene vamos a seguir hablando. Hoy vamos a tener una introducción sobre este tema que nos va a ayudar a responder a esta pregunta. ¿Cómo sé que soy salvo? ¿Qué te parece? Te la pusimos ahí, no sé si notaste, te pusimos la pregunta, a ver si la podemos ver, camarógrafa. ¿Se ve? Ah, perfecto. ¿Cómo sé que soy salvo? ¿Hay evidencias que nosotros podemos constatar que nos van a decir que somos salvos? Claro que sí. La palabra de Dios nos habla muy claramente de que hay evidencias que podemos encontrar a la hora de preguntarnos sobre nuestra salvación. De hecho, hay una alerta que dice Jesús que deja temblando a más de uno. Yo se lo voy a leer, está en Mateo capítulo 7, 21 al 23, y esta alerta de Jesús, este llamado de atención de Jesús, tiene que, por sobre todas las cosas, ayudarnos a tomar en serio el hecho de ver las evidencias que estamos salvos. ¿Me está entendiendo? Por ejemplo, uno puede decir que ha pagado un impuesto a través del home banking, a través de un medio electrónico. Pero usted tiene que tener una evidencia que pagó eso, porque si no, pueden después volver a cobrarle. ¿Y cuál sería su evidencia? El ticket que le dio el cajero o el ticket que usted imprimió desde su computadora. Esa es su evidencia. Entonces, cuando alguien viene y le dice, usted no pagó, usted saca la evidencia y le dice, no, sí señor, yo he pagado. Lo mismo pasa con la salvación. No tan así. Sería bueno que tengamos un ticket que diga, esta persona es salva, pero no es así. Hay evidencias en la vida de las personas que demuestran que esa persona ha tenido un encuentro con Jesús. Y hoy vamos a empezar a hablar sobre eso, pero vamos a empezar hablando de esta alerta, de este llamado de atención que Jesús nos da en Mateo capítulo 7, 21 al 23, donde dice lo siguiente:
no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y sigue diciendo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. En otra versión de la Biblia dice, amo, amo. ¿No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? No uno, no, muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Tremenda advertencia la de Jesucristo, el Señor. Y Él está diciendo esto, no todo el que me dice Señor, Señor. Y esta palabra kurios significa amo, significa dueño. No todo el que anda por detrás mío diciéndome amo, amo, va a entrar al reino de los cielos. Eso dice Jesús. Y da la primera evidencia, que es la que vamos a desarrollar o comenzar a desarrollar el próximo miércoles. Dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Ahora yo le pregunto, ¿es la voluntad de Dios que profeticemos? Pues claro que sí, porque es un ministerio, lo profético tiene que ver con el ministerio de Dios. Si bien no es la profecía como en el Antiguo Testamento, sabemos que lo profético siempre va a ser algo que viene de Dios, ¿sí? Siempre y cuando venga de Dios, obviamente. En tu nombre echamos fuera demonios. ¿Está mal que ayudemos a una persona atormentada por demonios a que pueda ser libre? Esto no es voluntad de Dios. Hacer milagros no es voluntad de Dios. Los apóstoles hicieron muchos milagros y sabemos y leemos y hemos visto a través de nuestras vidas cómo el Señor se ha manifestado su gracia preciosa, teniendo esta bendición del milagro en la vida de muchas personas. Pero entonces, ¿por qué esta gente que profetizó en el nombre de Jesús, echó demonios en el nombre de Jesús e hizo milagros, muchos milagros en el nombre de Jesús, Jesús los rechaza? Evidentemente aquí hay algo que está mal. Evidentemente aquí hay algo que no nos hemos dado cuenta. Entonces, vamos a empezar desde la letra A, desde un comienzo, desde lo más sencillo a lo más complejo, para poder entender qué evidencias pueden haber en mi vida de salvación, si las hay o si no las hay, para que con temor urgentemente busque la salvación de Dios, ¿sí? Esta advertencia que nos da el Maestro no debe ser tenida en poco. Dios sabe que dentro de lo que llamamos iglesia pueden aparecer muchas personas que parecen, pero que no lo son. Parecen y pueden llegar a confundir a muchos hermanos, pero no entrarán en el reino de los cielos. Cuidado, esta es una advertencia para todos los que creemos en Jesús. En medio de nosotros hay personas que parecen, pero no lo son. La pregunta es, ¿seré yo una de esas personas? Porque aquí nos dice que son personas que tienen ministerios, son personas que profetizan, son personas que echan fuera demonios, son personas que hacen muchos milagros, pero que no hacen la voluntad del Padre. Por eso son excluidos. Jesús dice, previo al versículo 22, en el versículo 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quiénes? Los que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces no se trata de que yo haga cosas santas, sino se trata de que haga la voluntad del Padre, que seguramente me llevará a hacer cosas santas. Pero note bien esta primera evidencia, que después la vamos a ver y la vamos a desarrollar, pero se la voy dando, ¿sí? Para que usted la tenga en cuenta. No es lo mismo las cosas buenas que parten de mí que las cosas buenas que parten de Dios. Se lo digo de nuevo, no es lo mismo las cosas buenas que yo puedo hacer y que parten de mí que las cosas buenas que puedo hacer que parten de Dios. Porque cuando las cosas parten de Dios, yo estoy obedeciendo ¿a quién? Al Padre. Y cuando las cosas buenas parten solamente de mí,
puede estar obedeciendo a muchas cosas. Puede estar obedeciendo a la costumbre, puede estar obedeciendo al sentimiento de hacer algo bueno, porque dígame, ¿quién no se siente bien haciendo algo bueno? Todos nos sentimos bien haciendo algo bueno. Pero eso no significa que yo haya hecho algo que el Padre me dijo que haga. A veces hacemos cosas buenas con la gente que nos conviene hacer cosas buenas. Y a veces hacemos también cosas buenas porque de alguna manera nos sentimos mejor y nos sacamos un poco del mal de lo malo que llevamos adentro. Pero eso tampoco viene del Padre. El que va al reino de los cielos, el que entra en el reino de los cielos, es el que hace ¿qué cosa? La voluntad del Padre. Lamentablemente, cuando predicamos un evangelio que agrada más a la gente antes que a Dios, abrimos las puertas a muchas personas que confundidas pueden llegar a confundir a otros. Y esto es un gran problema que tenemos hoy en día. El evangelio que predicamos lo hemos adecuado tanto a la gente, le hemos agregado tantas técnicas humanas para ganar personas que nos hemos alejado de la voluntad del Padre. Un evangelio que nos está poniendo frente a muchas personas, que las hacemos entrar, que las confundimos y les decimos que ya son salvas, pero que en el fondo no lo son. Unos párrafos antes de lo que aquí enseña Jesús o advierte Jesús, está otra advertencia. Fíjese en el mismo capítulo 7, versículos 13 y 14. Mire lo que dice. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. ¿Cuántos son los que entran por ella? Muchos. Versículo 14. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Cuántos son los que la hallan? Pocos. Se lo leo de nuevo. Entrad por la puerta estrecha. ¿Cómo es la puerta? Estrecha. Y te aclara cómo es la puerta que no tenés que entrar. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. ¿Usted se imagina un shopping que tenga una puertita de 60 centímetros así para entrar? Y pocos entrarían. Y si adentro de esa puertita hay todavía un pasillo largo, tampoco entrarían. ¿Cómo hacen los shopping? La puerta grande, los caminos espaciosos, porque eso hace que la gente entre. No le estoy diciendo que no vaya al shopping, ¿verdad? Le estoy diciendo que hay una comparación que Dios nos hace con aquellas cosas que por ahí son agradables de hacer y otras que por ahí no son tan agradables de hacer. Y Jesús está comparando la salvación con algo que no necesariamente al hombre le va a parecer lindo caminar o transitar. Entonces lo aclara de entrada. No está diciendo, vengan que todo va a estar bien, vengan que yo les soluciono los problemas, que es el evangelio que se ha predicado. Pero yo estoy así, no puedo dejar, no importa, seguí adelante. Pero yo soy mezquino y yo siempre voy a amar el dinero. No, no importa, vení que Jesús te ama. Pero ya a mí me gusta engañar y hacer esto y hacer lo otro. No importa, pero Dios te va a liberar. No, no es verdad. Porque el camino no es ancho y después se hace angosto. Es angosto de entrada. Porque la puerta es angosta. ¿Entiende? ¿Nosotros qué hicimos? Hicimos como los shopping. Le hacemos la puerta grande del evangelio. Vengan todos, que Dios los salva a todos. Y así estamos engañando a la gente. Dios nos salva a todos. No todos se van a salvar. Dios sí quiere la salvación de todos. Pero Dios mismo nos dice, pocos son los que la hallan. ¿Se habrá equivocado? ¿Verdad que no? Los que nos equivocamos somos nosotros. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El camino que lleva a la vida no solo es angosto, sino que pocos la hallan. Pareciera ser que esta enseñanza se quedó escondida
a través de los tiempos y que yo creo que se escondió en la Biblia en la primera predicación del Evangelio cuando más de 3.000 personas decidieron creer en Jesús. Una multitud. ¿Cómo les gusta a los pastores hablar de multitud? Hay muchos pastores que les encanta esto de la multitud. Y tu iglesia son multitudes. Yo digo, ¿las multitudes vienen por vos o vienen por Jesús? Porque ahí es donde hay un problemita, ¿sí? Muchos pastores sueñan con iglesias de 3.000 personas y admiran a quienes logran hacerse de numerosas congregaciones. Y está bueno. Gloria a Dios por las iglesias multitudinarias. Pero debemos entender que hay algo y un peligro que está surgiendo o que ya está en medio de la iglesia, y es que por tratar de ganar multitudes nos olvidamos de enseñar que la puerta es estrecha. Tratamos de hacer tan fácil el evangelio con tal de que la iglesia esté llena. Pero eso es engañar a las personas, porque no se van al reino de los cielos los que van a una iglesia. Se van al reino de los cielos los que hacen la voluntad del Padre. Entonces no se trata de decirle a la gente, venga, que yo le voy a hacer un recital para que usted venga y usted llore, se emocione y sienta la presencia de Dios. No, eso no te salva. Te salva una nueva vida que viene de Dios. Entonces tenemos que entender que cuando hablamos de un camino estrecho y que pocos son los que la hallan, estamos hablando de que el evangelio no es para todos. Aunque es para todos, no todos lo van a recibir. Muchos son llamados, dice Jesús, pero pocos escogidos. ¿Va comprendiendo? El hecho de querer ganar multitudes ha llevado a la iglesia a usar muchas técnicas humanas para tratar de ganar las multitudes. Note usted cómo se construyen las iglesias. Puertas estrechas. Bueno, no quiere decir que Jesús nos enseña que la puerta de la iglesia del templo tiene que ser chiquitito, ¿no? Porque la puerta del templo también era grande. Pero ¿qué le quiero decir? Que muchas veces nosotros apuntamos a usar para las iglesias una serie de técnicas humanas con tal de ganar la atención de las personas. Y eso nos llena de gente, pero de gente que no viene porque Dios haya intervenido, sino porque nosotros nos metemos a hacer la obra de Dios. Tenemos que entender, como dijimos antes, el miércoles pasado, que la salvación es cosa de ¿quién? Es cosa de Dios. Es algo que viene de Dios. Y nosotros, los hombres, que hemos sido salvos por la gracia de Jesús, estamos llamados a predicar este evangelio de salvación. Pero yo no te puedo salvar. Es Dios el que te va a salvar. Ni vos te puedes salvar. Es Dios el único que puede salvarte. Con esto en mente, vamos a procurar encontrar, ahora sí, algunas evidencias de la salvación que nos lleva al reino de los cielos. Cabe aclarar que el reino de los cielos y el reino de Dios es lo mismo. Algunos comentaristas han tratado de encontrarle la vuelta del que el reino de los cielos es una cosa. Miren, a ver, pensemos de una manera sencilla. El reino de los cielos y el reino de Dios son una misma cosa, porque la Biblia no habla de dos reinos, habla de un solo reino. Así que ahí tenemos una de las mayores evidencias. Segundo, si usted lo quiere entender así, el reino de Dios es lo mismo que el reino de los cielos, porque Dios, el trono de Dios ¿dónde está? En los cielos. Entonces, decir el reino de los cielos es lo mismo que decir el reino de Dios. ¿Se está comprendiendo? Así que algunos dicen que el reino de los cielos es el reino de los ángeles. No. Es el reino de Dios. Hay un solo reino. No hay un reino de los ángeles, un reino... No. Esto es el reino de Dios, lo mismo que el reino de los cielos. Con esto en claro, vamos al desarrollo de algunas evidencias que nos van a demostrar si realmente somos salvos o no. Antes de esto, ser salvo es una frase que por ahí la hemos usado tanto que no nos damos cuenta si se comprende o no se comprende. Es decir, es una frase aceptada. Te dice, ¿vos querés ser salvo? Sí, quiero ser salvo. Pero nunca te preguntáis, ¿de qué querés ser salvo?
¿qué significa ser salvo? ¿Qué me va a producir ser salvo? ¿Me está entendiendo? Entonces, ser salvo es lo mismo que ser convertido, es lo mismo que nacer de nuevo y es lo mismo que tener una nueva vida, ¿sí? Todo eso es lo que sucede en esta frasecita de ser salvos. Entonces, si yo soy salvo, voy a ser una persona convertida. Y suena medio feo eso. ¿Qué es un convertido? Yo cuando era chico y escuchaba a mi papá hablar de los convertidos, yo, ¿cómo? Hasta me sonaba fea la palabra. Bueno, pero convertida es una persona salva, que se convirtió al Evangelio. ¿Qué significa que se convirtió al Evangelio? Que comenzó a caminar hacia donde marca el Evangelio, ¿sí? Una persona convertida es una persona nacida de nuevo, es una persona salva. ¿Y qué es ser nacido de nuevo? Es eso, nacer de nuevo, pero no, como decía Nicodemo, meterse en la panza de la mamá y volver a nacer, que sería imposible, sino nacer de nuevo a través de la fe en Jesús. Es poder recibir una nueva naturaleza a través del Espíritu Santo que viene a la vida de aquel que cree y a través de eso experimentar una nueva manera de vivir. No un cambio, sino una transformación en la vida misma. Así que, ¿cómo podemos saber si una persona es realmente salva? Es decir, que cuando venga el reino de Dios sobre la tierra no será excluida. Bueno, vamos a ver algunas evidencias. Creer verdaderamente en el Señor Jesucristo trae como consecuencia inmediato un cambio de vida, una transformación, como lo decíamos. ¿En respuesta a qué? Al arrepentimiento que recibimos. Mire, vamos a ir de atrás para adelante, ¿sí? Así que téngame paciencia. Todo esto lo tiene usted que entender. Porque si usted no lo entiende, no va a entender su salvación. Y si usted no entiende su salvación, ¿cómo sabe si es salvo? Así que présteme atención. Porque por ahí decimos, ¿qué hacemos para ser salvo? Tienes que creer. Bueno, ya soy salvo porque yo creo. No. El creer en Jesús me debe llevar a varios pasos que los vamos a ir enumerando. Y vamos a ir de atrás para adelante, ¿sí? Mire. Cuando yo soy salvo, mi vida se transforma. ¿Pero por qué se transforma mi vida? Primera cosa, por el arrepentimiento. Una persona que se considera salvo ha pasado por un periodo de arrepentimiento. No es algo que sucede en una noche de reunión, es algo que sucede durante un gran y largo periodo de tiempo. Yo todavía me sigo arrepintiendo. Una persona que ha tenido una nueva vida es una persona que se arrepiente, que comienza a arrepentirse de todo su pasado y que constantemente, cada vez que se equivoca, cada vez que se desvía un poquito, se arrepiente. ¿Se acuerda cuando hablamos de arrepentimiento? Que era el primer mensaje que Jesús predicó, y comenzó a predicar diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Se acuerda? Pues ese es el primer paso, el arrepentimiento. Debemos notar que hay un paso previo al arrepentimiento. Fíjese, Lucas 5, 31 al 32. Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Es decir, ¿a quiénes vino a llamar al arrepentimiento Jesús? A los pecadores. Así es, a los pecadores. Entonces, un paso previo a la salvación que viene por el arrepentimiento es justamente la necesidad de ser salvo de nuestros pecados. Me arrepiento, ¿por qué? Porque me doy cuenta que soy un pecador, que no soy algo valioso que Dios ha visto, sino soy una basura que Dios ha amado y que Dios ha extendido su salvación. ¿Está entendiendo? Mire qué diferente es este evangelio al evangelio que por ahí se predica. No, que Dios te necesita, que Dios te va a levantar, que Dios te va... No cree en ese evangelio. Está bueno, te infla el ego una barbaridad, pero los egoístas no van al cielo. Egoísmo
no es compatible con cristianismo. ¿Entendió? Entonces, tenemos el arrepentimiento. ¿Y por qué se produce ese arrepentimiento? Porque Dios ilumina tu mente y te das cuenta de que sos un pecador, de que no sirves. Y en lugar de ir y suicidarte, ¿qué haces? Busco a Dios y me arrepiento. ¿Entiendes? Eso no es algo, si bien lo haces vos, pero es algo a lo que Dios te va a inducir. Dios es el que produce eso en tu vida. Por eso es que decimos que la salvación es de Dios. Para ser salvo de nuestros pecados, ¿se acuerdan cuando estudiamos esto el miércoles pasado y el anterior, que hablamos del carcelero de Filipo, cuando el carcelero decía, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué le dijeron los discípulos? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Bueno, para ser salvo de nuestros pecados necesitamos creer en Jesús. Es lo que meditamos hace unos miércoles. Entonces, para ser salvo, la respuesta es creer en el Señor Jesucristo. Entonces, la primigenia evidencia de salvación, ¿sí? Y aquí empezamos ya a ordenar todo, es poder creer en Jesús. ¿Cómo creer en Jesús? Creer en Jesús como el Señor de nuestras vidas. Cuando yo creo en Jesús como Señor, como Dios que se hizo hombre, se humanizó y vino aquí a la tierra y ocupó mi lugar y murió por mí en la cruz, entonces esa fe en Jesús me lleva a darme cuenta de mi inutilidad, del pecado, y el darme cuenta del pecado me lleva al arrepentimiento, y el arrepentimiento me lleva a una nueva vida. Mire todo lo que pasa cuando uno cree. Y algunos lo quieren hacer tan sencillo que simplemente haga esta oración y usted ya es salvo. ¿Sabe? Tenemos que entender que como hijos de Dios, para poder nacer de nuevo como hijos de Dios, necesitamos pasar por todo esto, que no puede llevar mucho tiempo, que puede suceder en un pequeño periodo de tiempo, pero que necesita tiempo. Tal vez escucho una palabra de Dios, escucho una predicación, y entonces me doy cuenta de mi estado, me doy cuenta y puedo creer que Jesús es Dios, el creador del mundo, que se hizo hombre, que murió en la cruz por mí, y entonces me arrepiento de mis pecados, y entonces esa fe en Jesús me da una nueva vida. Este es el Evangelio. Por eso es que los apóstoles, cuando predicaban, decían: arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. No hay salvación, no hay conversión, no hay nueva vida, no hay nuevo nacimiento, si no hay un antes y un después. El gran problema de la salvación que se predica hoy en día, mire, salvación, es que es simplemente que hago una oración, lloro un poco y ya soy salvo, pero sigo fumando, sigo haciendo todas las cosas que hacía antes. No nos confundamos. Salvación es que me salva ¿de qué? De los pecados, es decir, que dejo de pecar. Cambia mi carácter, cambia mi personalidad, cambia todo, porque Cristo viene a mi vida y entonces ya no soy lo que era, soy una nueva persona. ¿Y esto cómo empieza? En darme cuenta de Dios a través de Jesucristo, en darme cuenta de mi pecado, de mi indignidad de presentarme ante el que ocupó mi lugar en la cruz, y eso me lleva a arrepentirme de la vida que traje hasta el día de hoy, y eso me lleva a decir: Jesús, pongo mi fe en ti. Desde hoy creo solamente en ti. Entonces, poniendo en claro y ya dando por finalizada esta parte, la primera evidencia es poder creer con fe en Jesucristo como Señor, como Dios que se hizo hombre y vino a morir por mis pecados ocupando mi lugar. Esa es la primera. Entonces, la fe.
Segunda evidencia. ¿Por qué digo que es una evidencia la fe? Porque la fe es algo que da Dios. No todos pueden creer. Muchas personas no pueden negar que Jesucristo vino a la tierra porque es un hecho histórico, pero no pueden creer. Entonces, cuidado, porque la fe es algo que viene de Dios. Entonces, la primera evidencia es que creo en Jesús. Mira, antes yo era enemigo de Dios, pero no sé, algo ha pasado en mí que ahora yo le creo a Dios. Así dicen muchos que se convierten a Cristo. Antes yo no podía creer, no creía ni en la creación ni en nada de eso. Ahora lo creo, lo acepto, yo creo en esto. ¿Entiende? La primera evidencia es la fe. La segunda evidencia es el arrepentimiento, pero que viene ligado a ¿qué? A darme cuenta del pecado. ¿Comprende? Entonces, cuando creo en Jesús, no puedo dejar de ver un cambio en mi vida, porque me arrepiento del pecado. Digo, no quiero seguir pecando. Y la tercera evidencia, que es lo que vamos a comenzar a desarrollar el próximo miércoles, es justamente la nueva vida que recibimos de parte de Dios. Vamos a ver en ejemplos y todo cómo empieza una nueva vida a producirse en aquel que conoce a Cristo Jesús. Le quiero hacer una pregunta y de paso le hago un desafío para el próximo miércoles a ver si estudio un poquito. ¿Creer en Jesús es suficiente para ser salvo? Se la dejo. ¿Creer en Jesús es suficiente para ser salvo? Hay personas que creyeron en Jesús y que no fueron salvas. Ya se lo estoy complicando, ¿no? Bueno, ojee su Biblia, fíjese a ver qué me responde. Yo sé que por ahí uno dice, no, es suficiente porque el ladrón de la cruz, ¿qué tuvo que hacer obras? No hizo nada. Más que decir, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lo reconoció a Jesús como el Señor, el Mesías que estaba muriendo por él. Y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Se acuerda de esa historia? No tuvo que hacer nada. Pero, ¿esa es la regla o es una excepción? ¿Hay algo que hacer? ¿O hay algo que me puede de pronto estoy creyendo y de pronto ya no creer? Fíjense en su Biblia a ver qué me responde, ¿sí? Bueno, ahí estamos llegando ya al final y usted sabe que acá tengo a mi izquierda, ya está hecho el bizcochuelo que vamos a sortear en unos minutos. Bueno, vamos a orar y después ya les muestro lo que tenemos. Pero tenemos una sorpresita y ya mi esposa les va a contar de qué se trata, ¿sí? Le vamos a dar gracias a Dios por la salvación que tenemos. O tal vez usted se quedó con dudas si es salvo o no es salvo. Pues sabe, yo quisiera animarle esta noche a que usted pueda poner su fe en Jesucristo, creer en Él, darse cuenta que Él es Dios, el creador del cielo y de la tierra. Sí, Jesús, que se hizo ser humano y que vino para caminar entre nosotros y ocupar nuestro lugar de castigo por causa de nuestros pecados en la cruz. Y si usted puede creer en Él, yo le invito a arrepentirse de todos sus pecados y recibir de parte de Dios una nueva y gloriosa vida. Vamos a orar. Señor, te doy gracias porque deseas salvarnos. Y te doy gracias porque la salvación es algo que tú lo haces. Y hoy estás en la casa de cada uno de los que están viendo este video y te pido, Señor, sea en este día histórico o en los próximos días, que tu palabra nos respalde y te hagas presente allí al lado de aquel que está escuchando esta palabra, de aquella persona que está recibiendo este mensaje del Evangelio. Padre, despierta en cada uno de ellos y en cada uno de nosotros esta claridad de lo que eres y de lo que somos y de la necesidad de arrepentirnos para que nos salves de nuestros pecados. Te lo pedimos y, Señor, nos encomendamos en tus manos y te pedimos que guíes nuestras vidas, guíes los negocios, guíes los trabajos de cada uno de mis hermanos, que los ayudes, los bendiga, Señor, los proteja, los guardes y los libres de todo mal. Y por sobre todo, oro en el nombre de Jesús, para que guíes los pasos de tu iglesia a través de esta pandemia y en todas las partes de este mundo. Que nos ayude, Señor,
Nos unimos a la oración de cuántos siervos tuyos y al ayuno de cuántos siervos tuyos están orando y pidiéndote dirección, porque necesitamos que nos dirijas, Señor, y nos libres de todo error. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, ahora sí.